Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Fortes Hayat. Hoy intervine, mi nombre es Misha Java y estoy aquí porque tengo bastantes dudas, pero antes de entrar a esta pregunta les voy a presentar a Saúl Hernández, fundador de Fortes Hayat, y a Jessie Olvera, nuestra colaboradora más importante del podcast. Saúl, intervine en este episodio porque la verdad tengo una pregunta que creo yo que toda nuestra generación la tiene. ¿Qué es más barato, construir o comprar? Mira, es una pregunta que no solo es de tu generación, es casi tan vieja como el proceso de la construcción. Siempre ha habido este debate entre aquellos que creemos en que la construcción a medida es eficiente y quienes construyen de manera seriada defienden también impostura. No hay una respuesta específica y en eso soy claro contigo y con todo aquel que me escuche. Cada caso requiere de un análisis. La primera condición es que para construir necesitas invertir quizás el elemento más valioso de tu vida. Sí. Y te lo voy a poner en estos términos, ¿verdad, Jessie? Es el tiempo. Quizás tú puedes negociar casi cualquier objeto de valor, pero el tiempo no se puede negociar. ¿Por qué hacer algo a tu gusto, hacer algo a tu medida, a tu realidad, requiere de tu participación y por lo tanto hay que invertirle al tiempo? En una casa ya hecha, en un local comercial ya hecho, en un edificio industrial ya hecho, llegas y te adaptas. Ya no son tus ideas, son las ideas de alguien más y tú tendrás que usarlas. Claro. Esa sería la primera respuesta. Y es que sabes que justo, o sea, es lo que nos pasa en esta situación actual a los jóvenes, como que queremos una vivienda y llegamos y es como si estuviéramos en un cuadrado, o sea, es adaptarnos y si te gusta y si no, pues ni modo, ¿no? Pero a mí también otra duda que yo tengo y que es una pregunta personal para ti, Saúl, es ¿por qué meterte, o sea, tanto tiempo, involucrar tu vida, involucrar tu tiempo, tu espacio, tu esfuerzo por conocer las necesidades de las personas? Porque sí, lo que dijiste, o sea, es un recurso que no se regresa. Entonces, bien podrías estar vendiendo fraccionamientos residenciales y que todo sea lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué te decidiste por este lado? Mira, en algún capítulo inicial les expliqué un poco que mi historia de vida es el reflejo de lo que hoy Fortes Hayat tiene. Yo empecé en un ámbito de la administración, en el mantenimiento. Primero aprendí a cuidar las cosas y después me dio emoción de poderlas construir. Cuando pude generar un convenio entre estos dos procesos, me quedó muy claro que si podía servir, mi vida tenía sentido. Wow. Entonces, a partir de ese criterio, seguimos construyendo, tenemos una actividad anual bastante creativa y loca, créeme que durante todo el año estamos corriendo. Sin embargo, mi mundo se liga a servir, a poder ayudar, a poder dar información. No voy a resolver tus problemas, pero voy a guiarte en ellos y sobre todo en el ámbito de mi interés, que es el hecho de que tengas una vivienda del estilo y gusto que tú quieras, pero que tengas la capacidad de decir, esto lo hice yo, y será con mi ayuda. Okay. Yo me gustaría compartirles algo que tiene que ver, a mí me entró como la chispita de empezar a buscar algo propio ya de hace como unos 3 años. He estado visitando casas constantemente porque según yo no he encontrado la que se adapte a mí, ¿no? Obviamente he tenido algunas trabas y una de ellas es la parte económica, pero llegó un momento en mi vida donde llegué a una casa que dije, wow, esta es la casa y ya estaba hecha. De hecho, quien la hizo es una señora que ahorita ya debe tener unos 68 años, que digo, o sea, es mi alma gemela, tal vez en otra generación. Y ella estaba esperando a escuchar propuestas económicas de diferentes personas que habían acudido a la casa.
Yo le dije a la señora que me disculpara, que yo todavía no podía tener una propuesta porque estaba checando corridas con los bancos, los créditos hipotecarios y todo. Y me dijo, es que no, Misha, yo me voy a esperar porque tú eres mi alma gemela a que tú me la compres. Wow. Te voy a dar el tiempo. Desafortunadamente no pasó porque estaba evaluada ya, era muy alta y para mí no fue como accesible. Pero en este caso, que yo soy extremadamente soñadora y que yo me imagino que hay muchísima gente que es soñadora, que no me voy a conformar con algo. O sea, ¿cómo puedo empezar a hacer este proceso de, si ya sé en la cabeza que esa es la casa de mis sueños, cuál sería tu consejo para mí, para decirme, a ver, Misha, vamos a empezar de esto, lo podemos construir, pero ¿cuál es el paso 1 o el paso 0 para empezar con este sueño? Porque yo sé que tal vez de jalón no tengo para hacer 3 plantas en la casa, pero una bien hecha y vamos como poco a poco expandiéndonos. Mira, algo que nos pasa a los seres humanos es que entramos en frustración cuando nuestros sueños no se cumplen o no llegan en las condiciones que queremos. El paso número 1 sería crear un plan que primero te proteja la calidad de vida. Ok. ¿Sí? Cuando nosotros nos lanzamos a la aventura de querer comprar un carro que está más allá de nuestras posibilidades, de querer tener una casa que está más allá de nuestras posibilidades, lastimamos nuestra calidad de vida. Y cuando eso pasa, el gozo se convierte en odio. Uh-huh. Entonces, lo primero que yo te diría es, aprovecha el tiempo, disfruta lo que tienes y haz una planeación adecuada que te lleve a alcanzar esa meta. Un elemento que debes entender es que tu vida y esa casa pudieron haber tenido una gran historia, pero la historia la sigues teniendo tú aún sin la casa. Okay. Entonces el objeto no te va a definir, tú vas a definir al objeto. En los años 90, cuando yo estaba haciendo mi primera casa, la casa de mi familia, alguien me dio un consejo y me dijo, entiende que esta es una casa escalón. Okay. En aquel momento me resultó muy difícil el concepto, ¿no? Sin embargo, es fácil de digerir. Una casa escalón es aquella que vas a usar por un tiempo para cubrir una necesidad antes de tener la ideal. Okay. Entonces, que no te dé miedo tener escalones. Okay. En la renta es un escalón, Jessy. ¿Sí? Una casa pequeña es un escalón. Hacer un patrimonio económico a través de mecanismos de inversión es un escalón. Entonces, si tú puedes convertir esta emoción de la casa en una emoción de vida, lo que hagas van a ser escalones que van a fundamentar llegar a tu meta con mucho más tranquilidad. Si tú haces tu casa como alguno de nuestros clientes que a los 70 hizo su casa, ¿sí? Es maravilloso y la experiencia se vale. ¿Por qué? Porque para entonces te aseguro que tú tendrás en tu pasaporte más de 100 etiquetas de países visitados. Tendrás una familia plena que disfrutaste, que gozaste y una casa que solamente fue parte de la historia. Okay. Entonces, mensaje básico. Disfruta lo que tienes y planea lo que quieres tener. Y yo creo que también es un proceso de autoconocimiento, ¿no? Porque obviamente en nuestra idea queremos esta casa enorme, ¿no? Pero obviamente es un proceso de conocimiento de tus necesidades, lo que estaba escuchando con las experiencias de las personas que tenían su casa y que estaban construyendo. Entonces también para ellos fue el aprendizaje de, pues, mejor aquí yo hago mi casa a lo que yo quiero, porque, pues sí, es un proceso de autoconocimiento. Y justo creo que esta parte, yo tengo una duda, ¿qué es esta casa Lego, ¿no? Que creo que era lo que estábamos comentando con las personas anteriores que estaban como construyendo pues cosas como a su medida. Mira, una casa Lego, de hecho, me permite explicar un proceso de vida Lego. Uh-huh. ¿Sí? En términos generales, los seres humanos solemos tener la incapacidad de vernos a pedazos. Queremos vernos siempre como un todo. Sí. Una casa Lego no es más que el reflejo de tu propia realidad. Yo puedo desarrollarte un proyecto que sea esa casa de tus sueños, ese concepto maravilloso que además ya conoces, y dividirlo en fases, dividirlo en etapas. Etapas que en todo momento sean
ejecutadas de 0 a 100, que no dejen espacio a ningún pendiente. Y después puedas ejecutar una etapa 2, una etapa 3. Cada una con sus retos, cada una con sus realidades, inclusive cada una con su momento en la historia de tu vida. Okay. ¿Sí? Lo que sí te puedo decir es que una casa Lego tiene un compromiso bien interesante porque es permanentemente una aspiración. Permanentemente estás queriendo crear más. Claro. El conflicto de ello, y hay que explicarlo con mucho cuidado, es que las casas Lego pueden convertirse en verdaderamente un rosario de vida. Esto es un punto tras otro y no tener momento de parar. Las casas Lego deberían tener para efecto real un propósito, alcanzar una plenitud en felicidad, en comodidad, en confort y seguridad, pero si agrede en el más mínimo elemento a tu calidad de vida, pierde su valor. Ok. O sea, tú lo que estás intentando decir es que, por ejemplo, tú tienes un objetivo. Obviamente tú pones, no el plazo del tiempo, porque eso es de cada cliente, pero tú dices unas 3 fases para llegar a ese objetivo sería lo ideal. Si no, va bajo tu propio riesgo para que no se haga esta pesadilla, pero ahorita tengo este presupuesto, te armo una casa, una vivienda, medidas. exacto, que sí sea habitable, con el propósito de expandirlo eventualmente, y eso quiere decir que, por ejemplo, las conexiones de las luces o todo va a estar pelón, o sea, yo me imagino como una obra fea, como, no sé, cables salidos. Sí, no terminado, ¿no? Exacto. Como lo que decía, por eso puse ese ejemplo de las personas pasadas que en su anterior vivienda pues estaban así de que construyendo y que no tenían nada concreto. Entonces, justo esa es la duda, ¿no? No, mira, una casa Lego tiene un compromiso específico de que cada una de sus fases debe estar concluida al 100% antes de que pueda arrancar la siguiente. Okay. Si bien dejamos una cantidad de preparaciones, estas quedan ocultas dentro de muros que van a tener que sufrir alguna demolición para poder hacer la integración de la siguiente fase. Ahora, déjame decirte que hay 2 tipos de mecanismos de solución para este tema de la casa Lego. Sí hay clientes, sí hay familias para quienes la casa Lego es una gran solución, pero hay otras familias para las que definitivamente la casa Lego se convierte en un problema. Okay. Y ahí es en donde la casa escalón tiene su momento de verdad. En lugar de que estemos haciendo un infinito andar de adaptaciones a la casa, hagamos una casa escalón que a lo mejor no tenga las mismas virtudes, pero te dé el resultado que estás buscando de manera temporal, en lo que tu economía te permite arrancar la aventura de manera completa. Okay. Cada persona, cada familia, a lo largo de su vida va transformando sus momentos de prioridad. Entonces, hacer planes tan arriesgados a largo plazo puede provocar alterar a otras oportunidades. Yo te voy a dar un caso. Nosotros planeamos 2 hijas. Entonces hice la casa, nuestra tercera casa, la hice pensando en 2 hijas. Entonces estaban muy bonitas las recámaras de 2 niñas, con closet para niñas, con un baño compartido para niñas, con espacios vitales para niñas. 5 años después del nacimiento de la segunda, en una visita que hacemos a Veracruz, mi abuela le dice a mi esposa: ¿ya estás embarazada? Y nosotros abrimos los ojos así con pánico, ¿no? Abuela, ¿de qué estás hablando? Pues tu esposa está embarazada. Eso fue en diciembre. Mi hijo nació en agosto. Dije, mi abuela algo sabía. Cuando llega un niño a nuestra familia, 5 años y medio después de que las otras ya tenían un dominio pleno de su medio ambiente, nos transformó. Claro, no lo veía. Entonces, imagínate qué casa Lego podía cubrir ese escenario. Claro. Entonces, literalmente, hicimos otra casa. Okay. Entonces, siempre que hagas un plan, debes tener la capacidad de adaptación a los cambios súbitos de los que no tienes control. Sí, la improvisación. No tanto la improvisación, pero sí la capacidad de adaptación. Okay. Entonces, si yo a la casa que estaba hecha para 2 niñas le hubiera querido meter una recámara más para el niño, hubiéramos hecho un Frankenstein que hubiera roto la armonía de la casa y que no hubiera resuelto el problema. Okay. Entonces, si bien la casa Lego es una gran solución para generar etapas,
estas tienen que ir también de acorde a la realidad y a la calidad de vida de la familia que la va a habitar. No te estreses si no alcanzas la meta inmediatamente. Disfruta el camino, porque te garantizo que lo que vas a recordar es el camino y no el objeto final al que vas o quieres llegar. De hecho, o sea, eso lo estoy aprendiendo el día de hoy, escuchando los testimonios y viendo los otros episodios, porque sí me has hecho cambiar un poco la perspectiva de esto, de disfrutar el proceso. No significa que uno sea más exitoso que el otro, simplemente cada quien va a su tiempo. Y si ahorita estoy en una renta, disfrutar la renta y ya nada más organizadamente, ¿no? O sea, poco a poco. Yo siento que el estar aquí es como una sesión terapéutica, ¿no? De que ya les das liberada, de que ya tienes otra perspectiva. Oye, pero me llama mucho la atención de esto y que está un poco gracioso de la casa Frankenstein, ¿no? ¿Me podrías poner como algún caso te ha pasado que pues tengas una casa y que tengas que cambiarle todo? O sea, ¿cuál es más conveniente? ¿Qué se tiene que hacer ahí? La casa Frankenstein es una decisión de estómago. Y te voy a dar un caso real, sí, que vivimos en la ciudad de Puebla. Una familia maravillosa con la cual teníamos ya contacto por operaciones anteriores. Me llama muy orgulloso el doctor y me dice, acabo de comprar una casa en el fraccionamiento de La Vista. Es el fraccionamiento más bonito, tiene un campo de golf, es la cúspide en Puebla, si quieres decir que vives. Es el exactamente, sueño. es un lugar maravilloso. Entonces, muy emocionado, me invita a la casa. Compra una casa usada, no compra una casa nueva. Una casa grandísima, eran 7 recámaras, tenía espacio para 5 autos, tenía un sótano precioso, que era parte de una vinatera y parte de un área de juegos. La recámara principal no era una recámara. Era una casa completa dentro de la casa. Wow. Entonces, ellos muy emocionados inician esa aventura de vida. A los 3 meses, la casa empieza a fallar. Y te hablo de realidades, o sea, documentada. Empieza a fallar, se empiezan a tapar los drenajes, empieza a tener fallas eléctricas. Qué friega. Y entonces nosotros vamos y hacemos una inspección más por asuntos de amistad que por asuntos de negocio. Okay. Y nos damos cuenta de que esa casa había sufrido un daño estructural en el sismo de 2019. Qué horror. Dios. Que la habían enchipotado y la habían vendido. No, y aparte, ¿cuánto le costó, no? Y luego todavía de estas problemáticas. Y me disculpo con el que la construyó, pero esa es la verdad. Eso es lo que pasó. Entonces, imagínate que aquella emoción inicial se convierte en una casa Frankenstein. Uh-huh. Ese es mi concepto, ese es mi término. Cuando algo que tú aspiracionalmente crees que te llevó a la cúspide se convierte en tu dolor de cabeza porque no solo perdiste la seguridad, claro, también es un asunto de economía mayor. Sí. Entonces, pues obviamente hicimos un análisis estructural muy dedicado, muy cuidado. Y ni era tan grande ni era tan gorda, sí tenía problemas, pero no eran tan graves. Sin embargo, para la familia se convirtió en una penuria permanente. No empezar. Perdieron confianza en lo que tenían. La reparamos, hicimos las correcciones, hicimos adaptaciones e inmediatamente que terminamos todo el proceso la vendieron. La vendieron y les puedo decir que vendieron a pérdida. Y yo creo que esto nos regresa a la pregunta inicial de qué es más barato, construir o comprar, ¿no? Porque, bueno, ahorita ya pusiste un ejemplo de que si compras algo que ya estaba hecho, creo que a veces puede salir un poco más caro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque no sabes qué fallas tienen. Claro. Entonces... Sí, pero velo como un caso demasiado marcado en el criterio de la casa Frankenstein. Okay. Por supuesto que conozco a constructores maravillosos. Que han sido igual excelentes. Que entregan productos de excelente y extraordinaria calidad. Sin embargo, para ellos lo importante es que tú llegues y veas su trabajo terminado. Okay. No todos tenemos la vocación de participar en el proceso del desarrollo. Uh-huh. Que esté bien o que esté mal, no tiene calificativo. Son diferentes maneras de dar soluciones. Simplemente es, ¿no? Uh-huh. Por eso te decía, ante la pregunta de Micha de qué es mejor o qué es más barato construir o comprar hecho, yo que construyo a medida te digo construir. Porque cada peso que tú inviertas tiene sentido y va en función de la vocación de tu propósito. Claro.
Claro, que algún competidor mío, si estuviera aquí con nosotros, defendería su postura, que es igualmente válida. Oye, si yo te la vendo hecha, tú no tienes que perder el tiempo. ¿Te gusta? En unas semanas la puedes usar. También tiene valor. Es de debate esto, no es subjetivo. Sí, va a depender de cada caso. Habemos los puristas que disfrutamos el proceso y hay quienes establecen los criterios de pensar por ti, pensar en ti y pensar a través de ti y construir algo que creen que seguramente te va a resolver. Ahora, ¿quién es el responsable de esa decisión? No es el que construye, no es el que diseña, es al final del día el que compra, el que adquiere. Entonces, imagínate que tú me llames y me culpes porque el proceso de construir tu casa no te dejó satisfecha. O le llames a alguien que te vendió una casa hecha para decirle que la casa no le satisface una vez que la compró. Hay que absorber también su responsabilidad. ¿No? Una pregunta. Tú dices que, por ejemplo, para obviamente adquirir algo que esté adecuado a mi presupuesto y algo que me di cuenta en la casa que estamos ahorita, son los detalles de la casa, sobre todo de las puertas corredizas del jardín, que es, no sé cómo se le llama, el cancelería. Cancelería. Es una cancelería muy buena que he visto en casas en otros países. Yo que tengo tal vez acortado mi presupuesto y que voy a ir construyendo poco a poco en una casa Lego como objetivo, pero quiero este tipo de detalles, ¿alteran mi proceso económico demasiado? No lo alteran. Y te voy a poner un escenario muy sencillo. Con la planeación adecuada, ¿sí? Lo único que va a pasar es que vas a tener la cancelería completa antes que uno de los baños. Ok. Entonces, hagamos la prevención de tu capacidad económica, enfocándonos en resolver áreas específicas y no tratar de hacer todo a pedazos. Ok. Terminemos algo bien, completo, con toda su calidad, antes de empezar otra aventura. En la casa Lego, normalmente nos enfocamos en atender 3 criterios. Primero, los esenciales, aquellos que toda casa aquí debe tener, que es que esté cerrada, que sea segura y que sea funcional. El segundo aspecto, sí, es el aspiracional. El aspiracional es qué me gustaría que tuviera. Y ahí entramos en un debate con el cliente y hemos hecho oferta en donde le decimos, ¿qué te parece si durante 3 años la cubierta de tu cocina no sea de granito, sino sea de formaica? No se va a ver fea, pero los dos estamos conscientes que es un transitorio. Okay. Entonces, ahí podemos atender aspiracionales basados en el principio del tiempo y calidad. Okay. Claro. Y después, cuando llegamos al mundo de los sueños, al mundo de los deseables, ahí es donde le decimos al cliente, mira, ¿qué te parece si este anhelable, este sueño, le dejamos únicamente todo lo necesario para que lo podamos poner después? Me decía hace tiempo una pareja maravillosa que ellos querían tener una chimenea. Su sueño era tener una chimenea, pero como tenían 2 niñas chiquitas, no querían que la chimenea existiera hasta que las niñas no estuviesen grandes. Entonces, la chimenea la hice pecera. Okay. Y dentro de 2 años va a volver a ser chimenea. Wow. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que tenemos la capacidad de poderte dar alternativas. Y si tú le dedicas 25 minutos a Pinterest una vez a la semana, vas a sostener la Todo emoción. lo creativo. Porque hay mucha creatividad que puedes utilizar. Y la otra es que el tiempo te va a ayudar para que la tecnología, para que otra línea de acabados llegue a tu vida y quizás cuando la casa se termine te enseñe 3 épocas. Ok. Eso me da también mucha tranquilidad saber, porque creo que no todos están abiertos como esta posibilidad de cambio, sino de yo te construyo, te hago y ya, o sea. A tu manera y ya. Exacto. No sé, ¿ustedes, chavos, están interesados en tener su vivienda propia o solamente de escalón rentada? Pues depende de dónde me lleve la vida. Ok. O sea, ahorita creo que mi plan... Bueno, estoy viviendo con mis papás. Yo ya me quiero independizar. Pero ellos me dicen, o sea, esta casa es tuya. O sea, no se la vamos a heredar a nadie más. Entonces, ¿para qué vas y pierdes tu dinero rentando? Claro. Cuando aquí, pues, o sea, tienes tu casa, ¿no? Y pues mientras siga en Puebla, pues...
O sea, tú O sea, estás fluyendo, nada más. Ajá, Es como exactamente. la magia, porque cada persona es un mundo diferente, ¿no? O sea, Sí, realmente claro. cada quien tiene sus diferentes necesidades y sus experiencias. Están igual. ¿Ustedes están igual? Ok, están evolucionando con el tiempo. Ok, perfecto. Oigan. Y a ustedes que nos escuchan, les hago la siguiente pregunta. ¿Necesitan una casa? ¿Quieren comparar qué es más barato, construir o comprar hecho? Yo les dejo un reto, y les dejo un reto muy real. ¿Sí? Hagan un pequeño análisis sobre la felicidad, no sobre los objetos. Si los hace feliz un Armani, bueno, tengan un Armani. Si los hace feliz un Lamborghini, busquen un Lamborghini. Pero si los hace feliz viajar, si los hace ser feliz la compañía, una buena cena, una buena parranda, pónganle calidad a su vida antes de querer entrar al mundo de hacerse una vivienda. Ok. Gran consejo. Pues oigan, ya está por terminar este capítulo. Tengo todavía muchas preguntas, muchas dudas. También si a ustedes les surgen alguna duda, pues no duden. Ahora sí que, perdón la redundancia, pero pues poner ahí sus dudas para que también aquí las respondamos. A mí me gustaría saber después, en el próximo capítulo, cómo es que aterrizan estos sueños, ¿no? Ahorita dijiste un consejo de ver el Pinterest y tener como esta parte de la motivación, la creatividad, pero cómo aterrizarlo. Pero bueno, eso lo tocaremos después. Muchas gracias por estar aquí, por tus consejos, Saúl. De verdad que, como lo dije hace rato, es como una sesión terapéutica. Yo ya me siento más liberada, ¿no? ¿Tú cómo te sientes, Misha? Yo también, o sea, me siento como más alivianada al saber que no necesariamente tiene que haber como una edad específica para hacer esto y esto, sino Claro. que todo es un proceso y cada quien lo vive a su manera. También me gustaría recordarles que pueden picarle la campanita aquí abajo para que les recuerde cuando tengamos nuevos videos y suscribirse. Es gratis, así que no se pueden perder de estos episodios con Saúl, con Fortes Hayat, los invitados, testimonios y todo este aprendizaje y aventura que tenemos aquí. Gracias a todos y muy buena tarde. Hasta luego.